EN Televisión, lo que tienes que ver. Estamos aquí ya en otro segmento de Dominicana es Vida. Nos encontramos con nuestro invitado siguiente, ¿no? El catedrático internacionalista Ariel Gautreaux está con nosotros para hablar sobre, ¿lo dije bien el nombre? Sí. Para hablar sobre la situación de Venezuela, que tanto nos preocupa. Es un país hermano, un país latinoamericano con el cual tenemos muy buenas relaciones, que en su época fue una potencia. Recordamos cuando muchos dominicanos viajaban a Venezuela buscando, mejores condiciones de vida, buscando progresar. Y entonces ahora son venezolanos que llegan a la República Dominicana huyendo de la situación difícil que están viviendo. Entonces hay todo un panorama internacional y a nosotros nos importa, porque es una situación humana, una situación social, política, económica. Y vamos a hablar con un experto. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Delisa, y gracias a todos nuestros público presente que nos acompañan en este día. Claro. Gracias por venir, profesor. Agradezco mucho a Lucia Raya este contacto. Háblenos un poquito, usted que sabe de la materia, que nos oriente para que nuestro público entienda qué es lo que está pasando. Vamos a comenzar, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo mal Maduro, que detonó que Guaidó, ese legislador, asumiera y sin poder decir, no, me declaro presidente? Y luego de ello, que usted nos dé luz sobre eso, pues que usted nos diga, ¿cuáles serían los posibles desenlaces en esta novela trágica? ¿Cuáles son las soluciones que pueden darse, ¿no? Como un desenlace, porque me imagino que esto no será eterno. Así que vamos a comenzar por ahí, profesor. Sí, si nos remontamos al pasado reciente, vemos en el año 2016, cuando el gobierno de Maduro pierde la mayoría en el Congreso, en lo que era la Asamblea Nacional en Venezuela, con 3 diputados que fueron escogidos por la oposición. Eso le dio una ventaja en ese entonces de que ya tenía 2/3 de esa Cámara y podía bloquear efectivamente cualquier decisión que pudiera emanar del gobierno. Entonces, con esa supermayoría, como se le dice, Maduro perdió parte importante de su poder. Entonces, para él salvaguardar o evitar cualquier bloqueo, entonces creó una asamblea paralela, que fue la Asamblea Nacional Constituyente. A la asamblea legítima, a ese poder del Estado. Exactamente, por ahí comienzan los problemas, ¿no? O sea, él crea prácticamente un congreso su asamblea de él, para él seguir en el poder. Exactamente, en el cual hay más de 500 representantes, es prácticamente un espejo de la otra, y todos son del partido o aliados de Maduro. Entonces es prácticamente su congreso o su parlamento. Y eso obviamente tuvo una reacción de toda la comunidad internacional y dentro de Venezuela que provocó el detonante ya el año pasado, cuando Maduro también adelantó las elecciones. Recordemos que a mediados de año la adelantó, en la cual prácticamente fue solo, ¿no? Participó solamente él, la oposición no participó, y eso también fue desconocido por la comunidad internacional. Entonces, luego, ya en el 10 de enero de este año, que era cuando él debió haber tomado posesión, pues volvió a encontrar la renuencia de la comunidad internacional, que sencillamente no reconoció su mandato y lo declaró de manera así, ilegítima. Claro. Entonces, vemos que una cadena de eventos, ¿no? en los cuales ya el 10 de enero él se encontraba en la situación, o el gobierno de Venezuela se encontraba en la situación de prácticamente acéfala. Entonces, es en esa coyuntura que aparece Juan Guaidó, ¿verdad? El artículo 230
33 de la Constitución venezolana establece que en ausencia del presidente, vicepresidente, pues entonces el presidente de la Asamblea Nacional Sí. es el que debe asumir de manera interina o encargado, ¿no? Porque hay que recordar que de los tres poderes, el primer poder es el poder legislativo. De los tres poderes sí. tratados, por lo menos en República Dominicana, muchos creen que el poder ejecutivo es el primero. El poder legislativo es el primer poder del Estado. Y entonces tiene sus privilegios. Entonces ahí eso es lo que le da calidad a Guaidó para asumir. Él se empoderó de esa prerrogativa y lo asumió. Correctamente, o sea, está en la Constitución. O sea, Claro. la Constitución establece que ese es el paso que debe Porque seguirse. al hacerlo Maduro de manera ilegal, amañada o ilegítima, quedó esa situación, como usted dice, de acéfalo, el Estado, ¿verdad? El gobierno, y entonces tenía que surgir una figura legítima que viene siendo Guaidó. Es que la única figura legítima en esta coyuntura es la Asamblea Nacional. La Asamblea porque fue Nacional. la que fue escogida. Claro. Recordemos el tema de que la Asamblea Nacional Por tuvo una mayoría por la oposición Claro. controlada y Maduro pues se inventó su Sí, propio sí, Congreso claro. que en sí resultaba ilegítimo. Claro. Entonces el único poder que quedaba constituidamente en Venezuela legítimo era la Asamblea Nacional, y al ser el presidente Guaidó de esa Sí. asamblea, pues entonces es el presidente encargado. Encargado. Con una salvedad de que debe en un tiempo prudente llamar a elecciones. Claro. Entonces, luego de esas elecciones, pues sería escogido Entonces, la nueva autoridad. ¿y por qué vemos que ya incluso el Parlamento Europeo mandó, motivó, hizo una arenga, ¿no?, para que los países de Europa reconozcan a Guaidó como el presidente legítimo transitorio, ¿no?, de Venezuela? Y ya hay más de 16 países que de manera particular lo reconocen. Sin embargo, Italia no lo reconoce, China y Rusia. ¿Usted pudiera explicarnos cuáles son los motivos, las razones por las que de manera tan interesante Estados Unidos reconoce, China no, Rusia no, Italia no? ¿Por qué? Hay una situación, y es que, te voy a explicar primeramente en el caso de China y Rusia, ¿no? Es un interés, puesto que estos dos países tienen mucha deuda, ¿no?, contraída con el gobierno de Maduro. O sea, prácticamente... O sea que Maduro le debe mucho dinero a China y a Rusia. Exactamente. Ellos Ellos están cubriendo sus intereses. Perdón, debimos comenzar diciendo, profesor, y aquí lo digo para el público, que la relación entre los estados se trata de intereses. Eso es lo que mueve la relación internacional y de estado a estado. Debimos comenzar por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces son los intereses de China y de Rusia que lo hacen adoptar, reaccionar de este modo. Exactamente. Defendiendo sus intereses con Maduro. Sí, a tal punto que ahora mismo, como el gobierno de Venezuela, o sea, de Maduro, se encuentra en una situación prácticamente de default, con una deuda que ya alcanza el 161% de su Producto Interno Bruto, y que ya está atrasándose en pagos, inclusive con los mismos rusos y chinos, que están inclusive obteniendo a precio de vaca muerta, como dicen, algunos activos de Venezuela, como refinerías y empresas. Entonces ellos están muy preocupados por lo que pueda pasar luego. Entonces, de ahí es que viene la renuencia a reconocer a Guaidó. Pero no hay continuidad de Estado, porque aunque Maduro se vaya, los documentos, pensando yo como República Dominicana y pensando en el derecho, ¿no? Sí. Se supone en el Estado de continuidad de Estado, o sea, pasan los presidentes, pero el sistema se mantiene, no es que cuando se va un presidente se va todo y lo que firmó. El siguiente tiene que reconocerlo. ¿Por qué la preocupación de Rusia y China si hay continuidad de Estado? ¿Hay continuidad de Estado en Venezuela? Siempre va a haber continuidad de Estado, y lo que no habrá es una continuidad de gobierno, pero realmente el tema de la deuda soberana, yo lo veo como una preocupación válida de parte de esos dos países. Pudiera haber, por ejemplo, viene un gobierno de transición y no es que va a desconocer esa deuda, pero sencillamente se alejará un poco el tiempo para poder pagarla, tuviera que renegociarla. Entonces, eso es un tema. Además de los quizás contratos... quiera revisar esos contratos, ya entendí. Exactamente. El tema de los contratos, el tema también de que esos países tienen mucho vínculo con este régimen. Entonces,
eso le puede provocar, en el caso de China, que necesita el petróleo, ¿no? Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo, más de 300 billones de barriles debajo de Venezuela. Eso es más que Arabia Saudita, eso es más que Rusia. O sea, estamos viendo que es una potencia. Ese territorio es una mina. Es una mina. O sea, ellos están ahora mismo parados también con la dificultad de que no pueden extraer porque no son productivos, ¿no? Venezuela tiene más petróleo que todos los demás países, sin embargo, su productividad es muy baja, ¿no? O sea, su capacidad de producción es menor que su capacidad, para que tengan una idea, en el año 98, ¿no? Que fue cuando asumió Hugo Chávez, la producción era de 3,5 millones de barriles al día, y hoy en día es menos de la mitad de eso. Entonces, todo ese tiempo, más de 20 años que han transcurrido, realmente esos regímenes que estaban en Venezuela se encargaron de ordeñar como si fuera una vaca todas las empresas, específicamente PDVSA, y no invirtieron, o sea, no invirtieron en tecnología, no le pusieron capital eficientizar, para hacerlo más productivo. Entonces ya está en el ciclo está obsoleto, final, donde inclusive hay muchos accidentes laborales, industriales, que han provocado pérdidas humanas también, pero la peor tragedia es la humana, la del pueblo de Venezuela. No hay un activo más valioso que el ser humano, que la vida humana. Sí. En todo país, el ciudadano es lo que más vale en una sociedad, la vida humana, el capital humano. Sí. Entonces, por eso es que estamos viendo esa reacción de China y Rusia, que están plantados y dicen, no, este es el hombre. Y Estados Unidos, por otro lado, dice, no, es Guaidó. Entonces, ¿cuáles serían los desenlaces, profesor, que usted ve, los escenarios? ¿Cómo usted, este nudo que hay ahora, cuáles usted cree que serían los desenlaces que se pudieran dar? ¿Y cuánto tiempo usted puede pronosticar que se tome? Porque le dieron un ultimátum de 8 días, pero ya no pasaron los 8 días y él sigue como igualito, maduro. ¿Qué usted cree que pase? Realmente es muy difícil saber lo que pueda pasar en el futuro, pero podemos tener una idea, ¿no? Claro. De cuál pudiera ser. O sea, si vemos cómo han terminado, ¿no? Y yo creo que eso debe estar en la cabeza del régimen de Maduro ahora mismo, cómo han terminado esos déspotas, esos dictadores, ¿no? Que sobre todo en los últimos años, si vemos cómo terminó Saddam Hussein, Gaddafi, no terminaron bien. Entonces, me parece que ya ellos saben y temen de que puedan correr la misma suerte. Y el tema también de un conflicto civil lo veo remoto en estos momentos, porque hay una posibilidad real de que haya una transición en la cual en un tiempo determinado, hasta este mismo año, puedan haber elecciones. Ahora, eso implicaría que el régimen tendría que salir. Se está hablando de que pudieran irse a Cuba o pudieran irse inclusive a España, y a otros países donde ya hay inclusive de altos mandos militares venezolanos que están en España, ¿no? Que están viviendo, que tienen, inclusive han comprado activos en España, y bueno, y también en algunas partes de República Dominicana, pero ciertamente ellos están viendo que el fin se está acercando. Eso es algo muy importante. Porque la magnitud... ¿Usted cree que se vaya, que no haya que caerle atrás? Ahí? Sí, porque ya ahora mismo... ¿Usted cree que llega el momento que renuncie? ¿Usted cree esa posibilidad que renuncie de acuerdo a los conocimientos que usted tiene de cómo se manejan las relaciones internacionales, los procedimientos, las alternativas, las opciones, ¿no? Porque un tema con las relaciones internacionales y todos estos organismos es la solución pacífica de los conflictos, esa es la base, ¿no? Entonces, este hombre que no cree más o menos mucho en resolver los conflictos así de manera como que no entiende como que la negociación, sino que es él. ¿Usted cree que él, cómo se negociaría? O sea, ¿cómo se baja a Maduro al nivel de que él diga, cedo esto, yo me voy? ¿Usted cree? Bueno, sería una salida negociada en la cual le permitirían precisamente un procedimiento que es un asilo, el asilo diplomático, es decir, la escogencia de algún gobierno que pudiera darle esa acogida, ¿no? A él, a su familia o a un grupo. ¿Usted cree que él llegue ahí? Porque él dice que es radical.
en la medida de que vaya perdiendo apoyo, Ya. ¿no?, de los países, y vemos que ya los organismos como la OEA, Naciones Unidas, usted mencionó la Unión Europea, sí. o sea, vemos que ya esos aliados y esos vínculos que tenía el gobierno de Venezuela se están yendo con Guaidó. Entonces, Ya vimos un general incluso en el mismo país sí, que se proclamó en apoyo a Guaidó, porque dicen que Maduro, ahora mismo quienes lo están sosteniendo son los guardias, las Fuerzas Sí. Armadas, y ya hay un general, aparte del agregado militar en Estados Unidos, que lo reconoció como presidente a Guaidó, pero falta más, hay una gran cantidad de militares y Sí. no ceden, se mantienen ahí con Maduro. pero fíjate en algo que ya inclusive la oposición le ha mandado, le ha extendido, mejor dicho, un ramo de olivo, le ha dicho, mira, estoy dispuesto hasta darte una amnistía Ya. para que se acabe precisamente esa Claro, situación, ese sí. tranque, ¿no? Es decir, te condono cualquier tipo de hecho Sí. o delito, lo que sea, y con la condición de que pases a apoyar a esta causa. O sea, ya se le están, precisamente como tú dices, se están comenzando Sí. a pasar de Yo un sé, bando a sí. otro porque ven realmente que la salida es muy difícil. Ya ahora como está la situación, es una situación crítica porque el tema de reconocimiento es muy importante, reconocimiento en el derecho internacional, en el Sí, derecho no hay- internacional público. Si no sí, hay no- reconocimiento del ilegítimo. gobierno, entonces hay una situación en la cual ese gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad. O sea, ya Claro. vemos que los organismos Claro. internacionales No se reconoce. no se les reconoce, que el petróleo, el dinero no se le está pagando al gobierno, sino que se le va a desviar hacia el nuevo gobierno de Guaidó. O sea, vemos una situación en la cual se le está Profesor, acercando. y es bueno, hay que hacer un paréntesis porque muchas personas no saben y a veces creen que cuando los presidentes toman posesión del cargo, que invitan a todos esos países es por gastar dinero. No, eso es un protocolo. No sé si estoy equivocado, usted me corrige. Ese es un protocolo. Cuando un presidente asume el poder, se hace acompañar de los países amigos en ese acto y eso representa, es un símbolo de legitimidad. Es decir, yo asumo el poder con el concierto de los países del mundo amigo en mi país. Entonces eso es parte del procedimiento en el poder, ¿no? Entonces cuando los países amigos no reconocen a un presidente, cae en eso que usted dice, la legitimidad. ¿Estoy en lo cierto, profesor? Exactamente, y algunos países estamos observando también que están aplicando la doctrina Estrada, es decir, están retirando sus embajadas o están reconociendo a los embajadores que está enviando Guaidó. O sea, cuando un país reconoce a un embajador, es decir, a un embajador que es de un país representante de... está reconociendo a un gobierno. A un ¿no? gobierno. Entonces lo está haciendo de esa manera también, es decir, Guaidó está enviando personas a sitios clave y lo está designando embajador. Entonces se le está dando esos credenciales del otro lado y se le está dando también ese aval al gobierno Pero de inmediatamente ya tiene poder para actuar en nombre de ese gobierno en ese país, que eso le da Exacto. aire a Guaidó y lo empodera más. Exactamente. Entonces desconocen a Maduro y los actos y los embajadores de Maduro y pasan con Guaidó. O sea, eso es la doctrina Estrada y también es la parte de reconocimiento que es muy importante para un gobierno mantenerse. Si un gobierno no tiene reconocimiento internacional, es muy difícil que pueda mantenerse. Esa es la realidad que está pasando ahora mismo. Sí, porque ya ningún país puede vivir sin la ayuda de los otros, porque con estos vínculos que hay y todo este tema de la economía se asfixia, ya nadie puede vivir solo. No, la economía allá es una tragedia realmente, Alicia. O sea, el país pasó de tener un desempleo de un 7% a más de un 30%. El Producto Interno Bruto el año pasado descendió un 18%, uno de los más altos del mundo. La deuda más de 160%. O sea, estamos viendo realmente la inflación. Este año el Fondo Monetario dice que va a ser de 10 millones%. 10 millones por ciento la inflación, ¿no? Claro, eso es, si
si sigue el régimen. Sí. Y es una tragedia que lo estamos viendo acá. 25.000 dominicanos, esas son las cifras oficiales, ¿no? Puede ser más. Están viviendo en República Dominicana. Venezolanos en Dominicana. Sí, más de 2 millones de venezolanos han sido desplazados. Se habla hasta de 3 millones. Entonces, vemos que continúa ese drama y una crisis humanitaria pudiera suceder también en el caso de que haya un conflicto mayor o se mantenga más tiempo Maduro. Y una crisis humanitaria implica, de hecho ya están llegando por Colombia ayuda humanitaria de Estados Unidos, implica una intervención de la comunidad internacional, ¿verdad? Porque ya cuando estamos hablando de crisis humanitaria es una responsabilidad, ¿no? Es un tema de derechos humanos, una responsabilidad de la comunidad internacional en este caso. Y hay que, vi que Estados Unidos comienza intenta llevar ayuda humanitaria y veo que Guaidó está muy interesado pidiendo eso. ¿Usted cree que Maduro permita? ¿Cómo te...? Bueno, el control efectivo del militar lo tiene Maduro, que puede impedir esa ayuda, porque es una ayuda que está llegando, no está llegando de manera directa, sino que llega por Colombia, por Brasil, principalmente. O sea, pasa por la frontera que tienen con esos países. Pero el tema está también en que las personas, ¿no? O sea, los venezolanos ahora mismo no tienen, son ayudas básicas, o sea, cosas que nosotros aquí tenemos, jabón, cosas que usamos, arroz, comida. ¿Cómo tú le vas a negar eso a la gente? O sea, tú le vas a negar comida. O sea, tú tienes que verlo desde el punto de vista humano también. Humanitario, por eso es ayuda humanitaria, no son armas ni bombas que le están llevando. Claro. O sea, es comida, es alimento, es cosas, recursos básicos. Si Maduro sigue obviando y desconociendo el ultimátum que le dio Francia, España, creo que Inglaterra, ¿qué medidas podrían tomar esos países? ¿Reconocer a Guaidó? Y entonces y le cierran también todas las puertas. Sí, la Unión Europea, de hecho, ya como la Unión Europea lo abarca los demás países, pues se ha pronunciado. La queja de Italia lo hizo de manera aislada, pero la Unión Europea, ¿no? Que es por decirlo así, el órgano supranacional y tiene una política exterior común, dijo ya es este señor, es Guaidó. O sea, yo desconozco a Maduro y es Guaidó. Ya ellos hablaron claro en ese sentido, o sea que... Ya no tienen que pronunciarse de manera independiente. España, Francia, eso ya lo hizo la Unión Europea. Ellos cedieron esa parte, la política exterior, ellos la cedieron a la Unión Europea. O sea, eso es claro, bastante claro, y es lo que diga la Unión Europea. Bien, entonces los escenarios que usted entiende son que Maduro ceda, ¿no? ¿Y quién será el interlocutor? O sea, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Es con discurso que se va a llegar a esa solución o llegará alguien que pueda? Vi que Mujica dijo, si me proponen yo voy a mediar. Porque para llegar a un acuerdo hay que llevar a alguien que hable entre esas dos gentes. Te voy a decir de manera sincera lo que yo creo con el tema del diálogo, porque creo que ya el diálogo es una de las opciones que se agotó. O sea, ya ha habido demasiado diálogo. Y creo que ahora mismo el diálogo sería un tema para ganar tiempo del lado de Maduro. O sea, es un tema que se ve a Guaidó no le conviene. Exacto, es para dilatarlo, es para extenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿quién es que va a decir, venga, usted haga esto, usted aquello? ¿Cómo se da eso, profe? Sí, bueno, Guaidó dice que no va a tener diálogo. Entonces, hay una situación en la cual ya se le ha ofrecido, inclusive, a Maduro un salvoconducto. O sea, es sencillamente... Lo que estamos esperando es que él diga sí acepto y se vaya. Sí, claro, él no lo va a decir. Es más probable que él ya cuando esté en el lugar... veamos la noticia. Ya Maduro tiene 2 o 3 días en La Habana o en cualquier otro país. O sea, no se anuncia, algo que se da y ya. Es algo que yo creo que se va a dar más como más sorpresivo. Sí, es algo que se da tras la cámara ahí tranquilito. Sí, sobre todo él viendo que, como te decía, de que cómo le ha pasado a otros. Y no creo que él esté visualizando un final así, sino un final en una playa, en el Caribe, tal vez ahí en La Habana, y tranquilo. Ojalá que todo, bueno, pues que todo termine bien. Profesor, muchísimas gracias por venir y orientarnos de manera tan interesante sobre este tema.
nos importa mucho porque es un asunto humano y hoy por ti, mañana por mí. Nos vemos en el espejo de Venezuela, por eso es tan importante en los países tener conciencia de lo que es el voto, de lo que es colocar un presidente, de lo que es colocar un gobierno, y también ver, porque hay muchas elecciones, como un diputado, hoy, señores, un diputado ha asumido ese país. Es decir, que esos diputados que usted ve en situaciones son lo que, en un sistema, un Estado, señor, un Estado tiene sus figuras, a veces uno lo toma como un relajo y cualquiera quiere ser diputado, cualquiera ser senador. Eso no es así. Hay que colocar gente capaz, porque cuando se arma la situación, son los que son legítimos, los que tienen poder legítimo por votación popular, los que tienen que salir a dar la cara por el pueblo. Entonces, un simple diputado hoy es el presidente el que está con esa carga sobre los hombros de llevar la libertad otra vez a ese pueblo, organizar ese pueblo. Eso es para que nosotros estemos conscientes de que desde un regidor, profesor, que no vaya a votar, desde un regidor, imagínese usted un presidente que se aferre al poder y que se agarre ahí, se le importa que se muera todo el mundo, porque es la situación que entonces tenemos que crear conciencia, mirar, poner nuestra barba en remojo siempre, mirar esas lecciones, aprenderlas, esos aprendizajes, empoderarnos de ellos, para nosotros cada día ser ciudadanos más conscientes de lo que es el voto y de lo que es la política. Tenemos que estar conscientes de eso. Gracias, profesor. Gracias. Lo vamos a invitar para que vuelva y le demos seguimiento a esta situación hasta que se resuelva ese tema. Sí, esperemos que sea positivo. Ojalá, quiera Dios que sí. Vamos a seguir orando por Venezuela. Gracias, profe. Amigos, quédense allí que continúa Dominicana es Vida. EN Televisión, lo que tienes que ver.